Y bienvenidos al canal de Punto Técnico. En este vídeo voy a resolver el ejercicio examen de BAO de dibujo técnico de la Comunidad de Madrid en la convocatoria extraordinaria del 2022. Es el ejercicio B3 y en él nos pide representar en el sistema sonométrico una pirámide recta de altura h y nos dan h en verdadera magnitud, cuya base es un triángulo equilátero de lado AB, que también nos lo dan, teniendo en cuenta que uno de los lados de la base tiene vértice en A y nos dan el A que está sobre el propio eje X y es paralelo al eje Y. Entonces, fijaros, aquí, bueno, ya nos dan esta línea. ¿Por qué? Porque aquí nos están indicando que como tenemos el espacio limitado, si al hacer ese abatimiento del plano XY nos vamos más para abajo, pues quizá no nos entre. Bueno, la cuestión es que nos piden que tracemos aquí una pirámide y nos dan los datos en medidas reales y nos dicen lo que mide cada elemento en verdadera magnitud y nos dan un punto. Y además nos indican que el segmento AB es paralelo a Y. Entonces, mirad, si no nos dijesen que ese segmento AB es paralelo a Y, aquí habría infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque hay infinitas pirámides que tienen de segmento AB, ¿vale? Ya que nos tienen que dar alguna indicación, porque si no, no podríamos hallar el que nos están pidiendo en concreto. Entonces, al decirnos que el segmento AB es paralelo a Y, ya nos han limitado bastante el asunto. Y quiere decir que esa base, ¿vale? De ese triángulo, de esa base de la pirámide, va a estar sobre el plano AX, perdonad, IX, ¿vale? Por eso nos dicen ese paralelismo, porque entonces yo sé que la base va a estar en este plano. Nos dicen, tener en cuenta que uno de los lados de la base tiene vértice en A y es paralelo a G. Vale. Pues para poder hallar el punto B, yo sé que va a estar en esta recta, pero claro, como las medidas en el sistema no corresponden a la realidad, tengo que hacer algo para poder ver qué medida es esa en este sistema. Entonces, para eso usamos el abatimiento del plano IX y eso se hace prolongando el eje Z, ¿vale? Hasta ahí. Y ahora tenemos que trazar la semicircunferencia para realizar un arco capaz, ¿vale? Que va a tener de diámetro ese punto y ese punto, ¿vale? Ese segmento. Entonces, vosotros tendréis que hallar el punto medio de ese segmento y trazar la circunferencia que va a tener este diámetro, ¿vale? Bueno, esta es la circunferencia. Este será el centro de los ejes abatido, que es O, ¿vale? Y vamos a dibujar Y abatida, que sería esta, y X abatida, que sería este segmento, ¿vale? Entonces tengo que este es X abatida, perdón, y este será Y abatida. Ahora, todo lo que dibujemos en estos X e Y abatidas estarán en verdadera magnitud. ¿Qué sucede? Que yo esta recta sé que es paralela al eje Y y entonces al trazar este segmento y hacer que corte con esta charnela o eje de giro, sé que en este abatimiento esa recta va a ser paralela igualmente al eje. Y si os dais cuenta, al trazar la perpendicular, me tiene que coincidir, ¿vale? Esto sería en discontinua porque... ¿Vale? Vale.
Entonces, este punto es A abatida. ¿Qué sucede? Que ya puedo hallar B abatida usando la verdadera magnitud. ¿Lo veis? Este punto es B abatida. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues llevarme B. Voy a hacer una cosa a esta recta que la voy a llamar R. Esta es R batida. Por lo tanto, voy a tener que llevarme sobre R el punto B. ¿Cómo? Siguiendo igual la perpendicularidad. Bueno, esto es una cosa que tenéis que acostumbraros es a marcar esa perpendicularidad, ¿vale? O paralelismo, podríamos decir. Pero bueno, la cuestión está en que lo que nosotros usamos es esta particularidad, ¿vale? Geométrica de hacer ese abatimiento. Entonces, este punto es B. Bueno, coincidiría con B1, igual que este coincide con A1 y con A2, pero no nos vamos a meter en eso. Ahora, tenemos que hacer el punto C. Como A y B, o sea, perdonar, la base que me han dado a mí es una base que es un triángulo equilátero, ¿vale? Quiere decir que el punto C estará a la misma distancia de A que de B. Por lo tanto, como sé que está en ese plano, puedo hacer directamente esto, trazar el triángulo equilátero. ¿Vale? Borro esto y borro esto y borro esto. Y este punto de aquí será C, abatida. Estoy trabajando en el abatimiento. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que ahora tengo que dibujar el segmento C, pero necesito una recta que lo contenga para poder apoyarme en ella para realizar el desabatimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una recta que contenga un punto que ya conozca yo en mi sistema. Por lo tanto, sé que la recta que voy a llamar S abatida tiene como recta en el sistema esta de aquí. Esta es S. Pues una vez que la tengo, ya solamente me queda hacer que C, ¿vale? Esto será en discontinua y este punto será C. Ya tengo la base ABC. Ahora me falta la altura y hallar la altura. Entonces, a ver, lo primero, si para que sea perpendicular, ¿vale? O sea, eh, la altura está en una recta perpendicular al plano que contiene a la base ABC. Y además esa altura, al tratarse de una pirámide regular que no tiene ninguna inclinación, va a caer exactamente en el centro geométrico del triángulo ABC. Yo puedo hallar ese centro geométrico, ¿vale? Que va a ser el punto donde, al ser un triángulo además equilátero, coinciden el ortocentro con el circuncentro. Entonces, este punto, a partir de este punto, es a partir del cual mi altura, ¿vale?, de mi pirámide va a estar en una perpendicular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo que he hecho antes. Voy a coger una recta, por ejemplo esta, en la que se basa
en la que contenga a ese punto que yo quiero trazar y a otro punto que ya conozca. ¿Qué sucede? Bueno, voy a llamar a este punto D. No, E. Vale, entonces ese punto E está en esta recta T, que la prolongo hasta que corte ahí, y T pasa por C. Entonces ahora yo sé que el punto E, al trazarla perpendicular por ahí y al unirla a T en el propio plano, voy a poner que esto es T, ya tengo ese punto E. Vale, pues ya sé que la altura va a estar en una perpendicular al plano XY o paralela al Z a una altura H. Como esa altura H viene en verdadera magnitud y yo no sé el coeficiente de reducción en el eje Z, tengo que averiguarlo. ¿Cómo lo hago? Haciendo exactamente lo que he hecho aquí, pero en vez de que aparezca Y y X, tiene que aparecer Z. Entonces lo puedo hacer o bien en este lado o bien en este. Como en este lado tenemos esto de aquí, a lo mejor no nos entra, pues yo lo haría en este. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues tenemos que prolongar el eje X, trazar una perpendicular a ese X desde el punto de corte, o sea, desde un punto cualquiera de Y, por ejemplo ese, yo he aprovechado ese, y ya tengo el diámetro de la circunferencia que tengo que trazar, de la semicircunferencia o arco capaz, porque esto ya sabéis que está relacionado con el arco capaz, porque los ejes Z e Y forman 90 grados en la realidad. Entonces, esto, al formar 90 grados, esto y esto siempre van a ser 90 y por lo tanto este es Z abatido y este es Y abatido. Vale, ahora me tengo que llevar sobre Z la altura, ¿vale? Porque veis que esta es paralela a Z. Si yo sé en Z la altura, pues sé en esta recta dónde va a estar. Entonces cojo la altura H, que es esta, desde el vértice, desde el centro me llevo H, esto es O abatida, ¿vale? Esto es H, ¿vale? Y ya, trazando una perpendicular, sé que esta altura es H. Y ahora esta altura me la tengo que llevar sobre esta recta, desde ese punto E. Entonces, ¿qué hago? Pues me llevo esa distancia, trazo una paralela desde aquí y ya me he llevado esa altura H. Este punto será D, que es el vértice de la pirámide, ¿vale? Que está a una altura H, cuya verdadera magnitud es esa, y sobre el eje Z es esta que acabamos de hallar, ¿vale? Esta de aquí, que es esa de ahí. Pues ya tengo la pirámide. Ahora voy a construir la pirámide con todos sus puntos y tenemos que ver partes vistas y ocultas, que no nos las piden, yo creo, pero las vamos a hacer. Entonces, para terminar el ejercicio, tengo que trazar todos los lados de esa pirámide y determinar qué lados son vistos y ocultos. Entonces tenemos, en un principio tenemos el triángulo ABC
Y ahora de cada uno de los vértices va a generar aristas, ¿vale? Vale. Ahora, mirad, el contorno siempre se ve. Este es el contorno. Ahora tenemos que decidir si estas tres aristas se ven o no. Como A está por detrás, ¿veis? El plano que forman B, C, D, ¿veis? Ese plano tapa todo lo demás. Por lo tanto, esta y esta son en discontinua. ¿Vale? Son en discontinua. Pues ya estaría la pirámide representada. ¿Vale? Bueno, pues esta es la manera de resolver este ejercicio. Ya veis que aquí lo que hay que trabajar es con la verdadera magnitud y llevárnoslo a este sistema y ya estaría resuelto. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que lo hayáis entendido. Y nada, ya sabéis que para poder ayudarme, pues darle a me gusta, compartirlo y suscribiros al canal. Hasta luego.